Mi hermana me invitó un jugo después de ayudarla a remodelar su casa, pero lo guardé por error en la mochila de mi hija. Cuando ella la vio bebiéndolo, su rostro palideció y dijo, Dios mío, ¿qué has hecho? Siempre supe que mi hermana Daniela era peculiar. No mala, necesariamente, pero sí de esas personas que te hacen sentir que hay algo fuera de lugar aunque sonrían todo el tiempo. En la infancia solía esconderme sus cuadernos, romperme las muñecas por envidia y luego ir a contarle a mamá que había sido yo la que lo hizo. Nunca me creyeron. Con el tiempo aprendí a mantener la distancia. Aunque compartíamos sangre, nuestras vidas siempre corrieron en direcciones opuestas. Yo me casé joven, fui madre de una niña preciosa llamada Sofía, y me mudé lejos de la ciudad donde crecimos. Ella, en cambio, se quedó en la vieja casa familiar durante años, hasta que finalmente decidió dar el gran paso e independizarse. Compró una casa pequeña, algo deteriorada, con la idea de remodelarla a su gusto. Me llamó emocionada una tarde de jueves para invitarme a ayudarla con los acabados. Me pareció raro. No hablábamos tanto últimamente. Pero accedí. Ven, Isabel. Quiero que veas lo que estoy haciendo. Es nuestro nuevo comienzo, me dijo con una voz dulce que me incomodó más de lo que debería. Cuando llegué a su casa, algo en el aire me pareció distinto. No era solo el olor a pintura fresca y madera cortada. Había algo más, una tensión rara, como si la casa hubiera estado en silencio demasiado tiempo. Daniela me recibió con entusiasmo exagerado. Llevaba puesto un delantal de cocina lleno de manchas, como si hubiese estado trabajando desde muy temprano. Me mostró los cambios con orgullo. Pintura nueva, cortinas nuevas, incluso muebles reciclados. Hablaba sin parar, como si tuviera que convencerme de que todo estaba en orden. Ayudé durante casi 3 horas. Estuve lijando unas repisas, limpiando restos de cemento en la cocina y midiendo espacios para los estantes nuevos. Todo parecía normal en apariencia. Y sin embargo, sentía que ella me observaba más de la cuenta. No con cariño. Con una especie de ansiedad contenida. Como si estuviera esperando algo. O evaluando una reacción específica. ¿Tienes sed?, me preguntó de pronto, interrumpiendo mi concentración. Sí, la verdad, un poco, respondí limpiándome el sudor con la manga. Te hice un jugo casero. Lo preparé yo misma, dijo, casi susurrando, y se giró para tomar una botella de vidrio con tapa metálica. Estaba fría. Se notaba que la había tenido en refrigeración. Me la entregó con una sonrisa amplia, de esas que no muestran los ojos. Me quedé mirándola por unos segundos. Gracias. Lo tomaré luego, tengo que ir a recoger a Sofía. Se me hizo tarde, mentí. La verdad es que no me sentía cómoda bebiendo nada en esa casa. No sabía por qué. Instinto, tal vez. Guardé el jugo dentro de mi cartera grande mientras ella insistía con una mueca, pero está mejor frío. No sabe igual si lo dejas tanto tiempo. Solo será un rato. Me lo tomo después, le respondí, fingiendo una sonrisa. Nos despedimos con un abrazo algo forzado. Mientras caminaba hacia el auto, apretaba la botella dentro de la cartera como si fuera frágil o peligrosa. Ya en casa, mi rutina me absorbió. Sofía estaba terminando sus tareas cuando llegamos. Yo me metí en la ducha mientras ella se preparaba para el día siguiente. En algún momento, debí cambiar las cosas de mi cartera a su mochila por error. El jugo terminó ahí, sin que me diera cuenta. Esa noche dormí inquieta. Soñé con la vieja casa, con la risa de Daniela detrás de una puerta cerrada, y con una voz que me decía al oído, tú siempre fuiste la favorita, pero no por mucho tiempo. Me desperté sudando. Y aún no tenía idea del infierno que estaba a punto de desatarse. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El sol entraba tímido por la ventana, y Sofía correteaba de un lado a otro preparando su mochila para ir al colegio. Yo, aún adormecida por la inquietud de la noche anterior, revisaba su uniforme y buscaba mi agenda mientras tomaba pequeños sorbos de café. Sentía la cabeza nublada. Había algo que no podía sacarme de la mente, la forma en que Daniela me miró cuando me entregó el jugo. No fue un gesto de ternura, fue alivio, ansiedad. Sacudí la cabeza y me reprendí internamente. Estaba siendo paranoica. Daniela podía ser intensa, incluso extraña, pero peligrosa. ¿Con su propia familia? Mamá, ¿puedo tomar esto? Escuché la voz de Sofía desde el pasillo. Me giré con rapidez, aún con la taza en la mano. En su pequeña palma sostenía la botella de vidrio que Daniela me había dado. La reconocí al instante. No tuve tiempo de contestar. Ya había girado la tapa, y con su típico entusiasmo, dio un largo trago. ¿Sabe rico? ¿Lo puedo llevar al colegio?, preguntó sonriente. Me congelé. ¿Dónde encontraste eso?, le pregunté, intentando mantener la voz calmada. Estaba en mi mochila, al lado de mi cartuchera. Pensé que era nuevo. ¿Puedo?, repitió, agitando un poco el líquido. Sentí un escalofrío recorrerme. No recordaba haberlo puesto ahí. Supuse que lo metí sin darme cuenta al reorganizar cosas la noche anterior. Aún así, algo en mí gritaba que eso no estaba bien. Me acerqué y se lo quité suavemente. No, amor. Era para mí. Tenía unas vitaminas que no son para niños, mentí, ocultando mi creciente angustia. Sofía hizo un puchero, pero no discutió. Afortunadamente, solo había dado un par de sorbos. No habían pasado ni 5 minutos cuando el timbre sonó con fuerza. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco.
Era Daniela. Y no venía sola. Llevaba el rostro desencajado, las mejillas rojas, el cabello aún mojado, como si hubiese salido corriendo tras una ducha apresurada. Ni siquiera saludó. ¿Dónde está?, preguntó sin aliento. ¿Quién?, repliqué, confundida. La botella. ¿Dónde está la botella, Isabel? Sentí que mi garganta se cerraba. ¿Por qué?, fue lo único que pude decir. Daniela entró sin permiso, sus ojos buscaban desesperados hasta que vio a Sofía, sentada en el sofá, terminando de ponerse los zapatos. La pequeña tenía los labios ligeramente manchados del jugo. ¿Ella lo bebió?, preguntó, con una voz apenas audible. ¿Qué estás diciendo?, dije, retrocediendo un paso. Daniela soltó un grito agudo y corrió hacia la botella, que yo aún sostenía. Me la arrebató de las manos y la sostuvo como si contuviera dinamita. Dios mío, ¿qué has hecho?, soltó mirando a Sofía, con un terror real en la mirada. Por un segundo, pensé que exageraba. Pero algo en su rostro no era solo preocupación. Era pánico. Miedo puro. «Llama a emergencias», me gritó. ¿Por qué? ¿Qué tenía esto, Daniela?, le grité de vuelta, el corazón golpeándome el pecho. No respondió. Solo temblaba, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sofía, mientras tanto, comenzó a palidecer. Se quejaba de que le dolía un poco el estómago. No tenía fiebre, pero su energía se esfumó en cuestión de minutos. ¿Qué le diste?, grité de nuevo, mientras corría a buscar el teléfono. Daniela lloraba. No hablaba. No podía articular una sola frase coherente. Cuando logré marcar, sentí como si la realidad se estuviera fracturando. Daniela se cubría la boca con las manos, su mirada clavada en Sofía. Yo temblaba entera, apenas comprendiendo lo que pasaba. Y en ese momento, supe que lo que fuera que había dentro de ese jugo no era un error. No era una vitamina mal medida. Era algo más. Algo intencional. Y lo que más me aterraba no era pensar que mi hija pudiera estar en peligro, sino que el veneno, quizá, no era para ella, sino para mí. La ambulancia llegó 15 minutos después. Fueron los minutos más largos de mi vida. Sofía estaba sentada en el sofá, algo mareada, con las manos frías y el rostro sin color. A pesar de eso, seguía hablándome con su vocecita dulce, tratando de entender por qué todos estaban tan nerviosos. Yo no podía dejar de mirar a Daniela. Mi hermana seguía en un rincón de la sala, de pie, inmóvil, abrazándose a sí misma con los labios temblando. Sus ojos estaban fijos en la botella vacía que ella misma me había entregado el día anterior. No decía nada. No lloraba. Solo estaba ida. Los paramédicos revisaron a Sofía y dijeron que no había síntomas severos de intoxicación, pero que era mejor trasladarla para hacerle análisis de laboratorio. Agradecí en silencio que no hubiese bebido todo el contenido. Me ofrecí a acompañarla, pero Daniela intervino, nerviosa. Yo voy con ustedes, dijo, y sus palabras me provocaron un escalofrío inmediato. No. Tú te quedas aquí, le respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Me miró como si no me conociera. Como si acabara de romper algo entre nosotras que no tenía arreglo. El trayecto al hospital fue una neblina de pensamientos confusos, recuerdos dispersos y un solo pensamiento constante martillándome el pecho. ¿Qué diablos tenía ese jugo? Sofía fue atendida rápidamente, le tomaron muestras de sangre y le dieron un medicamento preventivo en caso de haber ingerido alguna sustancia irritante. Cuando al fin la dejaron descansar, me senté en una silla plástica al lado de la camilla. Todo el hospital parecía más frío que de costumbre. Saqué el celular. Había recibido 4 llamadas perdidas de Daniela. No las devolví. En su lugar, envié un mensaje a una antigua amiga de la universidad, Carla, que trabajaba como analista de laboratorio. Le pregunté si podía ayudarme a analizar un líquido. Me dijo que sí, que pasara al día siguiente con la muestra. Afortunadamente, uno de los paramédicos se había llevado la botella por precaución y me la había devuelto sellada antes de irse. La guardé como si fuera una pieza de evidencia de un crimen. Porque, en el fondo, eso comenzaba a parecer un crimen. Esa noche, de regreso a casa, Daniela me esperaba sentada en las escaleras de la entrada. Me bajé del auto con el corazón apretado. ¿Cómo está Sofía?, preguntó sin levantarse. Estable. Le hicieron estudios. Todo indica que está bien. Por ahora, dije sin acercarme. Yo no quería que eso pasara, balbuceó. Fue un error. Era una mezcla para adultos. Me equivoqué con los ingredientes. No sabía que podía hacerle daño, y por eso corriste desesperada. ¿Por eso palideciste cuando viste que ella lo estaba tomando? ¿Por eso me gritaste que llamara a emergencias? Interrumpí, sin poder contener el enojo. Daniela tragó saliva, como si luchara por sostener su versión. Porque me asusté, Isa. No pensé que le fueras a dar eso a la niña, yo no se lo di. Le grité. Tú fuiste la que lo metiste en mi mochila. Fuiste tú la que vino a casa como si supiera exactamente qué iba a pasar. Ella bajó la cabeza. Me siento mal. Lo siento mucho. Pero su tono no era el de alguien que sentía culpa. Era el de alguien que se lamentaba porque algo no había salido como esperaba. Cerré la puerta en su cara. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana mientras Sofía dormía con un brazo rodeando su peluche favorito.
Cada cierto tiempo me acercaba para asegurarme de que respiraba con normalidad. Y entonces empecé a recordar detalles, pequeños, pero ahora iluminados por otra perspectiva. Como esa vez, semanas atrás, que Daniela me preguntó si Sofía seguía tomando antihistamínicos por sus alergias. O cuando me preguntó si yo solía preparar jugos en casa. O cuando me ofreció una receta que relaja el cuerpo, perfecta para dormir sin soñar. En su momento no le di importancia. Ahora no podía dejar de sentir que todo había sido planeado. Y que algo muy dentro de ella se estaba rompiendo, o tal vez, ya estaba roto desde hace mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con un silencio más denso de lo normal. Mi celular vibró una sola vez, un mensaje de Carla. Tráelo cuando puedas. Te espero en el laboratorio. Guardé la botella sellada con cuidado dentro de una bolsa de tela y le pedí a una vecina de confianza que se quedara con Sofía por un par de horas. No tenía intención de decirle a nadie más por ahora. La sensación de que algo oscuro se escondía bajo esta historia me hacía querer caminar sola, sin que nadie supiera lo que estaba a punto de descubrir. El trayecto hacia el laboratorio fue como conducir a través de niebla. Mi cabeza iba de un lado a otro, intentando entender por qué mi propia hermana haría algo así. Daniela y yo no éramos cercanas desde hace años, es cierto, pero jamás imaginé que su resentimiento llegaría a este punto. O tal vez no era resentimiento, tal vez era otra cosa. Llegué al laboratorio. Carla me recibió con un abrazo incómodo, de esos que se dan entre personas que fueron íntimas en otro tiempo pero que hoy apenas se conocen. Agradecí su tiempo y le entregué el frasco. Lo examinó con ojos profesionales, frunciendo el ceño de inmediato. ¿Me puedes decir por qué estás tan preocupada por esto? Solo, necesito saber si tiene algo raro. Si puedes, busca trazas de medicamentos, drogas, hierbas extrañas. Cualquier cosa fuera de lo normal, le pedí. Carla asintió con discreción. Lo haré. Pero Isa, si hay algo ilegal aquí, tendrás que denunciarlo. No respondí. Solo asentí antes de marcharme. Mis pensamientos estaban más nublados que nunca. Al volver a casa, encontré a Sofía en el sofá viendo caricaturas. Estaba mejor, pero aún algo pálida. Me abrazó con fuerza al verme entrar. ¿Estás bien, mamá? Claro que sí, amor. Solo fui a hacer un encargo. ¿Te sientes mejor? Sí, pero me duele un poquito la cabeza. Le preparé algo de comer, le di su medicina para las alergias y le pedí que descansara. Y mientras ella dormía la siesta, volví a repasar cada conversación con Daniela en las últimas semanas. Fue entonces cuando me decidí a revisar su perfil en redes sociales. No solía subir mucho, pero algo me llamó la atención de inmediato. Había eliminado una publicación reciente, una donde mostraba las botellas caseras de jugo que había empezado a preparar como parte de un nuevo emprendimiento saludable. Pero recordaba claramente haberla visto. Incluso le había dado me gusta. Busqué en mis mensajes antiguos y encontré un texto suyo de hace unos días. Estoy probando nuevas combinaciones. Algunas con efectos más profundos. Te tengo un especial. La frase me heló la sangre. Llamé a Carla. ¿Puedes decirme algo ya? Todavía no está el resultado completo, pero sí puedo adelantarte algo, dijo, con voz baja. No hay rastros de veneno clásico. Pero sí encontré una alta concentración de benzodiazepinas y una sustancia natural poco común, beleño negro. ¿Beleño negro? Repetí, sin entender. Una planta muy tóxica. Puede causar alucinaciones, somnolencia profunda, taquicardia. Incluso paro respiratorio si se combina con otras sustancias. No entiendo por qué estaba ahí. No es algo que se compre en cualquier lado. Me quedé en silencio. Carla agregó, Isa, ¿quién te dio eso? Mi hermana, susurré. Colgué sin decir más. Las manos me temblaban. Daniela había preparado ese jugo. Lo había preparado con toda la intención. Sabía lo que hacía. Nadie combina eso por accidente. Nadie lo embotella y lo guarda con tanto cuidado para luego decir que fue una confusión. Y entonces recordé algo más. En la casa de Daniela, cuando entré a su cocina, noté un pequeño frasco de vidrio en una repisa. Estaba etiquetado con una caligrafía elegante que decía infusión para calmar la mente. No le di importancia. Pero ahora, con lo que Carla me había dicho, empecé a sospechar que ese frasco no era tan inocente como parecía. Tomé el teléfono y marqué a Daniela. ¿Querías matarme? Hubo un silencio tenso al otro lado. ¿Qué estás diciendo? Ese jugo que me diste. Tenía beleño negro y benzodiazepinas. ¿Qué clase de receta casera es esa? Yo no. No sabía que eso estaba ahí. Alguien más lo pudo haber contaminado. ¿Quién, Daniela? ¿Quién más entra a tu cocina? ¿Quién más prepara tus recetas? Admite lo que hiciste. Pero solo hubo llanto al otro lado. Un llanto raro, forzado. Ya no era tristeza. Era rabia contenida. Estás loca, dijo antes de colgar. Y fue ahí cuando lo sentí. Mi hermana no estaba sola en esto. Algo más grande se estaba gestando. Y apenas había comenzado a descubrirlo. La tarde cayó pesada, como una nube inmóvil suspendida sobre mi casa. Sofía dormía en su habitación, ya con mejor semblante, mientras yo, sentada en la cocina, releía una y otra vez el mensaje de Carla con los resultados preliminares del análisis. Beleño negro, benzodiazepinas, efectos potencialmente letales. No era solo negligencia. No era un descuido.
Era un intento deliberado de hacer daño. Pero algo no encajaba. Daniela y yo no éramos cercanas desde hace años, sí, pero nunca habíamos llegado al punto de odiarnos. Peleas, sí. Dardos pasivo-agresivos, también. Pero esto era otra cosa. Esta frialdad, esta ejecución calculada, no era su estilo. Daniela era impulsiva, torpe incluso, pero jamás meticulosa. Alguien más había estado detrás. Alguien con intención. Con medios. Y, sobre todo, con motivación. Y fue ahí, mientras el reloj de la cocina marcaba las 7:13 de la noche, que una imagen me atravesó como un relámpago, el mensaje. Una conversación que tuve meses atrás con Sebastián, mi exmarido. Había sido un intercambio corto, apenas 2 frases, pero su tono ahora resonaba de manera distinta en mi cabeza. Fue luego de que le negué una vez más la custodia compartida de Sofía. Le dije que no iba a permitir que se acercara a ella mientras siguiera viviendo con esa mujer que lo acompañaba desde que se fue de casa. Él respondió con frialdad. Te vas a arrepentir de hacerme esto, Isabel. No me conoces. En su momento lo ignoré. Pensé que eran pataletas de ego. Pero ahora me daba cuenta de que quizá no había hablado con frustración. Quizá hablaba con un plan ya en marcha. Corrí al armario donde guardaba papeles antiguos, entre ellos el viejo celular que usaba antes de separarme. Sabía que aún tenía conversaciones archivadas, audios, correos. Lo encendí, esperé a que cargara, y comencé a revisar. Cuanto más leía, más incómoda me sentía. Sebastián había sido distante, frío, pero jamás había sospechado que sería capaz de cruzar esta línea. Hasta que encontré un archivo que lo cambió todo. Era un correo, sin asunto, enviado desde una dirección que no reconocía. Pero su contenido era revelador, me aseguré de que ella tenga lo que necesita. Solo sigue las instrucciones. Nadie sospechará. Después de eso, lo que acordamos. Adjunto al mensaje, un PDF titulado Mezclas e infusiones relajantes dosis exactas. Lo abrí. Y ahí estaba, en la segunda página, de leño negro, acompañado de notas escritas a mano. Tuve que taparme la boca para no gritar. Ese correo había sido enviado hace apenas 2 semanas. Volví a mirar el remitente. No tenía nombre, solo un número aleatorio, pero cuando lo introduje en el buscador, algo surgió. Un perfil social inactivo, sin foto, con un solo seguidor, Sebastián. No necesitaba más pruebas. Sebastián había estado detrás de todo esto. Él había contactado a Daniela. Él le había dado las instrucciones. Él había preparado el plan, probablemente prometiéndole algo a cambio. Quizá dinero. Quizá la casa de nuestros padres. Quizá hasta custodia de Sofía. No lo sabía aún. Pero algo era claro, mi exmarido había intentado matarme, y por error, casi mata a nuestra hija. Y en lugar de llamar a la policía de inmediato, hice otra cosa, llamé a Daniela. Contéstame una sola pregunta, dije cuando respondió. ¿Quién te mandó el correo con las instrucciones? Hubo silencio. Luego, un sollozo. Isa, dímelo. O juro que voy a arrastrarte con él. Fue Sebastián. Pero yo no sabía que era para matarte. Él me dijo que era una mezcla para inducirte al sueño, que solo te haría sentir cansada. Que así ibas a aceptar cederle la custodia de Sofía más fácilmente. Yo no sabía que podía hacerle daño a la niña. Y aún así, lo preparaste. Lo diste. Lo escondiste en mi mochila. Porque él me prometió ayudarme con las deudas. Dijo que me daría parte de la casa si funcionaba. El corazón me latía como un tambor. Había esperado oír una negación, una excusa, un intento de desviar la culpa. Pero no eso. Daniela estaba llorando. Pero yo sentí que todo dentro de mí se volvía de piedra. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, imprimí cada mensaje, guardé el frasco, anoté todo en un documento y escribí un correo con los archivos adjuntos a una persona que podía ayudarme sin cuestionarme, Clara, una antigua amiga que trabajaba como asistente legal. Al final, solo escribí una línea en el mensaje: quiero denunciar un intento de homicidio. Tengo pruebas. Ayúdame a hacer esto bien. Y apreté enviar. Clara respondió a mi correo menos de 1 hora después. Reúne todo. Cada mensaje, cada prueba física, testigos si los hay. Nos veremos mañana en mi oficina. Esa noche no dormí. Revisé cada rincón de mi casa buscando cualquier otra cosa que pudiese servirme. Fui metódica. Imprimí capturas de pantalla. Hice copias del análisis de laboratorio que Carla me había enviado. Incluso tomé fotografías del frasco sellado, de la botella, de la mochila de Sofía, de la cocina de Daniela, tomadas durante la visita, antes de que todo estallara. Cada fragmento, por pequeño que fuese, podía ser útil. Pero lo más importante era proteger a mi hija. Sofía seguía preguntando por qué todos estaban tan serios. Me limité a decirle que había una discusión familiar, que nada tenía que ver con ella, pero que por ahora íbamos a dormir en casa de una amiga. No era seguro seguir ahí. No mientras Daniela y Sebastián anduvieran sueltos. Llamé a Clara a primera hora. La encontré en su oficina con semblante serio. Le mostré todo. Uno por uno. Ella, acostumbrada a casos complicados, apenas levantaba una ceja. Hasta que llegamos al correo de Sebastián, al documento adjunto, y a la grabación de la llamada que hice con Daniela la noche anterior. Sí, la grabé.
No sabía si serviría en una denuncia, pero al menos era evidencia. Cuando terminé, Clara se levantó despacio, cruzó los brazos y me dijo con una calma inquietante: esto no es solo intento de homicidio. Esto es conspiración agravada. Asociación para delinquir. Uso de sustancias controladas. Y poner en riesgo la vida de una menor. ¿Puedo hacer algo legalmente?, pregunté. Vamos a denunciarlos. Pero lo haremos bien. Primero, hablaremos con un fiscal. Y después, con la policía. Esto no puede verse como un arrebato emocional. Tiene que estar blindado. Le agradecí con un nudo en la garganta. Volví a casa. Esa tarde, mientras preparaba la maleta de emergencia para irme con Sofía, recibí una llamada desconocida. Era Sebastián. Isabel, tenemos que hablar, dijo sin rodeos. No creo que sea necesario, le respondí con la voz firme. Sé que Daniela te dijo cosas. Pero está mal. Todo está fuera de contexto. Ella siempre ha sido inestable. ¿Y por eso le enviaste un PDF con instrucciones para drogarme? Hubo un silencio brutal. No sé de qué hablas, murmuró. Claro que lo sabes. Y también sabes que no lo voy a dejar pasar. No tienes pruebas de nada. Solo estás paranoica. Además, nadie te va a creer. ¿En serio crees que vas a poder hacerme daño? Isabel, soy el padre de tu hija. Esa última frase me partió los nervios. Lo dijo con una calma cínica. Como si creyera que tenía una carta ganadora en la mano. Pero ya no me asustaba. Colgué sin decirle una palabra más. Esa noche, Sofía y yo dormimos en casa de Clara. Le preparé una cena sencilla, jugamos un poco, y la acosté abrazada a su peluche favorito. La observé dormir durante largo rato. Su respiración tranquila, su manito sobre la almohada. Me acerqué a ella y le susurré algo que nunca antes le había dicho. Te prometo que nadie más va a hacerte daño, mi amor. Nadie más. A la mañana siguiente, acompañé a Clara a la fiscalía. La denuncia fue presentada con cada prueba en orden, copias de los correos, resultados toxicológicos, fotografías, audios, capturas de pantalla. Incluso el frasco. Todo. Lo entregamos. Y una investigación oficial se abrió. Cuando salimos del edificio, Clara me miró y dijo: ahora empieza la parte difícil. Esperar. Pero te prometo que no se van a salir con la suya. Me fui con una sensación amarga pero determinada. El miedo se estaba convirtiendo en rabia. Y la rabia, en acción. Esa misma tarde, 2 oficiales se presentaron en casa de Daniela para citarla a declarar. Según Clara, era parte del protocolo antes de girar cualquier orden. Necesitaban enfrentarla con las pruebas. Esa noche, recibí otro mensaje. Era de un número desconocido. No sabes en lo que te estás metiendo, Isabel. No tienes idea con quién estás jugando. El remitente, un contacto con nombre falso. Pero el estilo del mensaje era de Sebastián. Sin dudas. Y por primera vez en todo este infierno, me di cuenta de algo más aterrador. Esto no era solo venganza. Esto era una advertencia. Y ellos todavía tenían algo entre manos. El mensaje que recibí esa noche me dejó helada. No sabes en lo que te estás metiendo, Isabel. No tienes idea con quién estás jugando. Volví a leerlo una y otra vez, como si en alguna repetición pudiera encontrar algo más que me dijera quién estaba detrás. Aunque en el fondo, ya lo sabía. El tono, la amenaza disfrazada de advertencia, el desprecio contenido entre líneas. Era Sebastián. Y lo peor no era lo que decía, sino lo que implicaba, que no pensaba detenerse. A la mañana siguiente, al salir con Sofía de casa de Clara para ir al colegio, noté algo raro. El auto que siempre solía estar estacionado a media cuadra, uno que yo había aprendido a ignorar por lo común, ahora tenía los cristales empañados desde adentro, como si alguien hubiera pasado la noche allí. Crucé la mirada con un hombre detrás del volante. Usaba gafas de sol. Fumaba. No se molestó en mirar hacia otro lado. Me invadió un mal presentimiento. Llevé a Sofía al colegio, pero no la dejé sola. Le pedí a Clara que llamara a una conocida suya que trabajaba como oficial de seguridad privada. Quería a alguien vigilando la puerta hasta nuevo aviso. No podía correr más riesgos. No cuando ya sabía de lo que Sebastián era capaz. Regresé a casa y me encerré en la habitación de huéspedes. Revisé cada archivo, cada conversación con él desde que nos separamos. Y mientras más leía, más descubría. Cosas que no había visto antes. Palabras clave que ahora tenían otro significado. Pequeñas manipulaciones, amenazas veladas, recordatorios de que él tenía poder. Y yo no. Pero ahora todo era distinto. Yo tenía a Clara. Yo tenía pruebas. Y tenía una rabia tan profunda que no cabía en el pecho. Aquel mismo día, la fiscalía citó formalmente a Sebastián. No se presentó. Horas después, recibí una llamada de un número privado. Al contestar, no escuché una voz. Solo el sonido de una canción. Una melodía infantil. Inconfundible. Era la canción de cuna que solía cantarle a Sofía para dormir. Colgué de inmediato. Llamé a Clara. Necesitamos protección oficial, le dije. No es una exageración. Esto va más allá de una amenaza. Está cerca. Nos está siguiendo. Ella respondió con la urgencia que requería la situación. Esa misma tarde, fui a recoger a Sofía al colegio antes de la hora habitual.
Cuando llegué, la encontré jugando en el patio con una sonrisa despreocupada, pero la profesora me recibió con el ceño fruncido. ¿Usted autorizó a un hombre para venir por su hija hoy en la mañana? ¿Qué? Un hombre vino preguntando por ella. Dijo que era el padre. Pero como no estaba en la lista de recogida, no lo dejamos pasar. Se fue. Pero parecía muy molesto. Me sentí mareada. Sebastián había ido por ella. Y si no fuera por la lista de seguridad del colegio, mi hija podría no estar aquí. Me arrodillé y abracé a Sofía con fuerza. Me temblaban los brazos. ¿Estás bien, mami?, me preguntó. No podía hablar. Solo asentí. Ella no tenía que saberlo. No ahora. No aún. Esa noche tomé una decisión definitiva: empacar todo. No solo una maleta. Toda nuestra vida. Ropa, documentos, álbumes, los juguetes favoritos de Sofía. Tenía miedo, sí. Pero ya no iba a quedarme esperando a que el peligro llegara a mi puerta. No otra vez. Le pedí a Clara ayuda para acelerar una orden de alejamiento. Quería que tanto Daniela como Sebastián quedaran legalmente obligados a mantenerse lejos de mí y de mi hija. Aunque la investigación seguía su curso, y aún no había orden de detención, Clara estaba segura de que la orden de restricción era viable dadas las pruebas. Y mientras tanto, yo iba a desaparecer por unos días. Iría a una casa de campo que pertenecía a una amiga de la universidad, un lugar lejos de la ciudad, sin cámaras, sin vecinos curiosos. Solo mi hija y yo. Antes de salir, escribí una carta. Una carta para dejar en manos de Clara. En ella, puse todo lo que sabía. Nombres. Detalles. Fechas. Confesiones. Si algo me pasa, que esta carta llegue a la policía, escribí al final. Y firmé con pulso firme. Por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí determinación. El aire en la casa de campo era distinto. Denso y silencioso, como si el bosque nos hubiera envuelto en una burbuja de protección. Durante los primeros 2 días, intenté que Sofía sintiera que estábamos de vacaciones. Paseamos por el jardín, cocinamos galletas, vimos películas infantiles en el portátil. Pero por dentro, yo no podía desconectarme ni un segundo de la realidad. Estábamos escondidas. Y eso no era un juego. Clara me llamaba una vez al día, siempre a la misma hora. Me daba partes actualizados. Daniela había sido interrogada de nuevo. Estaba nerviosa. Lloró. Dijo que había sido manipulada por Sebastián, que no sabía que el veneno era tan peligroso, que no sabía que Sofía podía estar en riesgo. Pero luego, Clara soltó una frase que me heló: Isabel, hay algo más. Algo que no esperábamos. ¿Qué cosa? Daniela intentó eliminar mensajes del celular. Pero la policía pudo recuperar parte del contenido. Y encontraron un audio. Una conversación entre ella y Sebastián. ¿Y qué dice? No te asustes. Pero habla de un segundo intento. Me quedé en silencio. ¿Un segundo intento? ¿Qué planeaban? No está claro. El audio está incompleto. Pero Sebastián menciona algo como: si no funciona, lo harás tú misma, esta vez frente a ella. Parece que él la estaba presionando para hacer algo más. Me costaba respirar. Clara, ¿tú crees que Daniela aún? No lo sé. Pero si lo que planeaban aún está en marcha, necesitamos detenerlos ya. La fiscal ya pidió una orden de arresto para Sebastián, pero él no ha aparecido. Está desaparecido desde hace 3 días. Y entonces, comprendí lo que eso significaba: él podía estar buscándonos. Esa noche, aseguré cada puerta y ventana. Dormí con un cuchillo de cocina bajo la almohada. No cerré los ojos ni un segundo. Al día siguiente, Clara me llamó con una voz distinta. Firme. Decidida. Tenemos suficiente. La fiscal firmó la orden de captura para los dos. Sebastián y Daniela serán arrestados en las próximas 24 horas. ¿Y si escapan? No lo harán. Ya saben que los estamos cazando. Están desesperados. Y eso los hace vulnerables. Colgué y me senté en el porche con Sofía. Ella me miró y preguntó con la dulzura que solo un niño puede conservar en medio del caos. Mami, ¿cuándo vamos a volver a casa? Pronto, mi amor. Cuando todo esté tranquilo. Y entonces, mientras acariciaba su cabello, algo me hizo girar la cabeza. Un auto. Negro. Estacionado entre los árboles, muy al fondo del camino de entrada. Me levanté de golpe. Fui adentro. Cerré la puerta. Le pedí a Sofía que se metiera debajo de la cama y no saliera hasta que yo lo dijera. Tomé el cuchillo. Llamé a Clara. Ella, al escuchar mi voz, entendió todo. Quédate adentro, me dijo. No salgas. Estoy enviando a la policía rural. Están cerca. ¿Y si es él? Si es Sebastián, no te acerques. Están armados. Te lo prometo, no estás sola. Me refugié en el baño, abrazaba al cuerpo tembloroso de mi hija, sintiendo como el reloj avanzaba lento, como si el tiempo se hubiera suspendido. No sé cuánto pasó. Quizá 20 minutos. Quizá toda una vida. Hasta que escuché las sirenas. Horas después, Clara me llamó con voz contenida. Lo atraparon. ¿Sebastián? Sí. Estaba cerca de tu cabaña.
En su auto había un mapa, fotografías tuyas y de Sofía. Y una carta escrita a mano que decía, si no es mía, no será de nadie. Me desplomé en la silla. Las piernas ya no me sostenían. ¿Y Daniela? Fue detenida en su casa. Tenía todo listo para huir. Lloré en silencio, por todo lo que había perdido, y por todo lo que aún conservaba. Sofía estaba a salvo. Y ellos ya no podrían acercarse jamás. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que temía, que dudaba, que callaba. Era la madre que peleó. La que no se quebró. Y eso no lo podían quitar. Pasaron 2 semanas desde la detención de Sebastián y Daniela. 2 semanas en las que Sofía volvió a dormir tranquila, sin pesadillas ni sobresaltos. Aunque yo aún no podía cerrar los ojos sin imaginar aquel auto entre los árboles, cada día me sentía un poco más fuerte. Un poco más libre. La fiscalía avanzó con rapidez. Las pruebas eran contundentes. El jugo alterado con benzodiazepinas, la botella sin abrir con residuos del mismo compuesto, los correos entre Sebastián y Daniela, la grabación telefónica, las imágenes del auto estacionado, el plan detallado para desaparecerme a mí y quedarse con Sofía. Pero nada fue tan impactante como la carta. Aquel manuscrito que Sebastián llevaba consigo cuando lo capturaron, esa hoja temblorosa que decía, si no es mía, no será de nadie, fue la pieza clave. Un grito desesperado y cruel, la prueba viva de su peligrosidad. El juicio fue programado en menos de un mes. Recuerdo el día en que me llamaron a declarar. Entré a la sala con el corazón latiendo en los oídos. Sebastián estaba allí, demacrado, pero aún con esa mirada desafiante. Y Daniela, sentada a su lado, con el rostro pálido y los ojos hinchados. No me miró ni una sola vez. La jueza me pidió relatar los hechos. Respiré profundo, y lo conté todo. Desde el momento en que Daniela me ofreció ese jugo, el gesto inusual de su bondad, la secuencia exacta en la que guardé el frasco en la mochila de Sofía sin querer, como mi hija lo encontró, y la expresión congelada de mi hermana al verla beber. Los susurros en la sala eran apenas audibles, pero se sentían como un rugido contenido. Clara presentó cada prueba como si fueran piezas de un rompecabezas perfecto. El jurado escuchó con atención. Nadie dudaba de la magnitud del crimen. Pero lo más devastador fue el testimonio de la doctora Carla, la toxicóloga. Explicó con exactitud científica cómo la dosis administrada a Sofía habría sido letal para un niño más pequeño. Que solo por su contextura física y por haber tomado apenas un par de sorbos, no sucedió una tragedia irreversible. Cuando terminaron, el silencio se apoderó de la sala. La jueza respiró hondo, consultó sus papeles, y fijó la fecha de sentencia para la semana siguiente. En los días posteriores, todo fue un limbo emocional. Clara me recomendó no ver las noticias, pero era imposible. El caso se había filtrado a los medios. Los titulares no tardaron en aparecer. Padres y expareja detenidos por plan de envenenamiento a una menor intentaron asesinar a su hija por venganza y custodia hermana y exesposo conspiraron para eliminar a la madre de la niña y aunque ver nuestros rostros en las pantallas me revolvía el estómago, también me hacía sentir una cosa. Justicia estaba cerca. El día de la sentencia, Clara me tomó de la mano. Sea cual sea el resultado, Isabel, tú ya ganaste. Tu hija está viva. Y tú estás aquí para protegerla. Asentí. Pero necesitaba oírlo. Necesitaba oír a esa jueza decirlo con todas sus letras. Ambos fueron condenados. Sebastián recibió 26 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción por buena conducta, por intento de homicidio agravado, corrupción de menores y conspiración. Daniela fue condenada a 21 años. Su colaboración tardía no le sirvió de mucho. El tribunal fue claro, su arrepentimiento solo apareció cuando vio que su plan falló. No lloré cuando lo escuché. No grité. No aplaudí. Solo respiré. Por fin. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, ella me abrazó más fuerte de lo habitual. Me miró con sus ojos grandes y puros y dijo, ahora sí estamos bien, mami. Y por primera vez en mucho tiempo, pude decirle la verdad, sí, mi amor. Ahora sí estamos bien. Pero aún faltaba algo. Una última pieza. Una última palabra. Un mes después del juicio, empacamos lo que quedaba de nuestra vida anterior. La casa que antes parecía un hogar, ahora era solo una estructura llena de recuerdos contaminados. No podía mirar la cocina sin pensar en la botella de jugo, ni pasar por el jardín sin recordar la tarde en que Sofía casi muere. Así que vendí todo. La casa. El auto. Los muebles. Cada objeto que pudiera haber guardado rastros de Daniela o Sebastián. Con el dinero, alquilé una cabaña cerca del mar. Un lugar donde nadie supiera nuestros nombres, donde Sofía pudiera correr por la arena sin miedo, y yo pudiera dormir con las ventanas abiertas. El primer amanecer en nuestro nuevo hogar fue distinto. La luz entraba suave, el silencio era limpio. Y Sofía despertó riendo. Como si todo lo oscuro hubiera quedado atrás. Una tarde, mientras arreglaba unas cajas en la sala, el cartero tocó la puerta. ¿Isabel Cortés? Asentí. Me entregó un sobre. No tenía remitente. La caligrafía era familiar. Lo abrí con cautela. Dentro, una carta breve y una flor seca pegada con cinta adhesiva. Era de Daniela. Querida Isabel, nunca fui buena hermana. Nunca supe amar. No tengo excusas. Solo una petición. La flor que pegué aquí es de nuestra infancia.
La recogimos juntas en el jardín de mamá. Dijiste que era mágica. Quise matarte. Y a tu hija. No porque te odiara, sino porque siempre quise ser tú. Lo lamento. Pero sé que no me perdonarás. Solo. No olvides que yo también fui una niña. Como Sofía. Y nadie me salvó a tiempo. Leí la carta varias veces. Y aunque mis dedos temblaban, no lloré. Guardé la carta en una caja de madera que había traído desde mi infancia. No para recordarla con cariño, sino para no olvidar nunca que el dolor no nace de la nada. Que a veces, es heredado. Pero eso no lo justifica. Esa noche, Sofía me pidió que le contara una historia antes de dormir. Elegí una inventada, sobre una niña valiente que sobrevivía a una tormenta y construía su propio castillo frente al mar. Cuando terminé, ella me abrazó y dijo, me gusta esa niña. Se parece a ti. La abracé fuerte. No, mi amor. Se parece a ti. Y así terminó nuestra historia. No con venganza, sino con libertad. Porque a veces, la mayor justicia es vivir en paz.